Preciso. Era para que todo eso no quedara grabado. No me di cuenta, sorry. Repetí, Cristian. Tienen todo Tenemos Copy ensayado. Growth. Tienen todo Lo ensayado. pagamos, lo pagamos. Bien, y este que está acá que dice adjunto por emisión funciona para todos. Funciona para todos. Es decir, da igual si generas un PDF, da igual si generas un XML, siempre esto es para todos. Y este es el que deberíamos usar para el detalle que pide Belén. Porque el por emisión es el único capaz de sacar más de una factura y más de una línea de factura. El otro siempre te agrupa a lo que diga la factura, es decir, este que está aquí que dice adjunto al XML y adjunto al PDF, emite el detalle de acuerdo a cómo es la factura. Si la factura dice que es un agrupado, él va a ser agrupado. Si la factura dice que es detallado, yo voy a ser detallado. Pero este da detalle así sea agrupado la otra. Entonces este lo vamos a ocupar, ¿vale? Yo tengo unos ejemplos de eso, que los tengo en mi máquina, los podríamos probar y ver qué es lo que saca esto, ¿no? Pero, vale. Y acá ponemos el nombre de la salida. Vale. Una vez que nuestro formato, está terminado, en medidas generales yo tengo una opción para configurar general de los formatos, que es la siguiente. Yo puedo hacer que, por ejemplo, haya un orden de emisión. Nosotros sabemos que Adorline cuando factura genera prefacturas. A la primera etapa son prefacturas. Esas prefacturas salen en orden alfabético. El orden que hay es este. ¿Orden alfabético de qué? Entonces aquí hay que decirle para esas prefacturas cómo quieres que se te ordenen en el árbol. Aquí caen las facturas, ¿no? De este lado, en esta pestaña van a caer. Yo quiero decirle cómo quiero que se ordenen. Entonces acá tú tienes los campos que tienes para ordenarlo. Quiero que lo ordenes por el código del cliente, por el tipo de cliente. Ver qué tipo de cliente es lo importante de ese campo, ¿no? Que quieren definir. Factura, cliente, código. A ver, no, este es código numérico, este es el código que se ve y este es el nombre. Por aquí puedes ordenar. Generalmente lo ordenan por el nombre alfabéticamente, ¿de acuerdo? Este código numérico es el interno de Adonline, no se ve ese código. Y este es el código que nosotros vemos al crear el cliente, ese campo que está ahí disponible con código que alguien lo puede modificar. Por permiso, obviamente. Bueno, eso lo puedo hacer. Entonces, si tú ordenas por nombre los clientes, te van a salir ordenadas las prefacturas por los nombres del cliente, alfabéticamente. Luego puedo ordenar por tipo, por ejemplo. Yo puedo, o al revés, yo puedo ordenar. Claro. Por tipo y por nombre. Eso, muy bien. Ahí. Vamos a poner aquí espera, aquí lo cambio para tipo y aquí lo cambiamos para nombre. Sí. Esto podría ser un orden. Entonces, los tipos de clientes, no sé, que vayamos a crear altos clientes, alta inversión, baja inversión, me van a salir primero y después me ordenan alfabéticamente. O sea, una pregunta. Adonline, a medida que vas creando entidades, objetos así, tiene un código interno que no vemos. Pero sin embargo, ustedes han puesto siempre en todos lados un campo código. Yo me imagino que ese campo código está pensado para que tenga una buena función, una funcionalidad inteligente, digamos, de alguna forma, para alguna utilidad, digamos, ¿no? Me imagino, porque si no, se deja el interno del sistema y ya está. O para que Claro. sea más mnemotécnico. Para que sea Bueno, mnemotécnico. Por ese es el eso objetivo. me parece importante que planeemos cómo vamos a utilizar ese Sí, campo que código no que está por sea- todos lados. Eso es excelente. Para que no sea tipear cualquier cosa. No sé si vieron que yo siempre escribía cosas mnemotécnicas. Decía, come out, porque Luego me tenés que- acostumbré a luego usarlo tenés que- así, pero es para Para eso. hacer 3 compañías, digamos, tener que convenir, digamos, Sí, en cada caso, cómo vamos a utilizar el campo para que tenga una utilidad. De Muy buen ordenamiento, comentario. de búsqueda, qué sé yo, porque si no, Así va a es. ser un caos ese campo. Eso es muy buen comentario que hiciste porque para eso son los campos código. Por otro lado, estos campos código, si tú los llenas y pones uno que ya existe, te revienta y te dice, error, este campo ya existe. Sí, sí, hace un control. Sí. Claro, él hace un control. Internamente sabemos que hay un número que es irrepetible, que no lo ves, pero está ahí. Todos esos elementos tienen un código interno. No, pongo un caso como por el que es de otro sistema, que es de circulación que utilizaba la voz, que era el código del punto de venta. En la práctica, y ahí José lo conoce bien el tema, cada vez que entraba un vendedor, un canillita al lugar de cobro, en vez de utilizar el quit o algo que es un lío, los cajeros ya se sabían de Sí, memoria. bueno, los En años vez de pasados. decir ahí entró José, decían ahí entró el 27 de la 12. 27 de la Y ahí es útil este tipo de código. Pasa con Claro. las rutas Eso, en claro. circulación también. Claro, claro. Eso es. Claro. Vale.
Bueno, luego está el formato de texto expresar alfabéticamente los valores numéricos. Esto es interesante. En Adobe, esa plantilla, o la plantilla de Excel que usamos para los formatos de factura, hay unas variables que yo puedo usar que son los números, ¿no? El total de la factura, el impuesto a la factura. Yo esa variable puedo convertirla con una fórmula en los números en palabras. Son 45.550 pesos. Lo hace Online solo. Acá lo que yo tengo que decirles es qué idioma vas a usar para esa transformación de números a texto. ¿Lo quieres en inglés? Claro, pues si vamos a vender facturas en dólares, posiblemente quiero que se transforme en inglés. Y quiero que salga en inglés. Entonces acá le pones el idioma que vas a utilizar para la transformación de ese dato. Y otra cosa es cómo quieres que se vea el dato escrito. Todo en mayúscula, por ejemplo, esta es la primera en mayúscula, ¿verdad? Y la palabra de la variable, la mayúscula a la primera de la variable, mayúscula en la primera letra de cada palabra de la variable, minúscula la primera letra de la variable, todas las letras en mayúscula, todas las letras en minúscula y así, ¿vale? Con acentos, sin acentos, ¿vale? Yo puedo usar esta, todas en mayúscula, entonces sale ese texto escrito, no sé si eso lo usan ustedes en la factura, pero se puede hacer, ¿vale? Entonces ya tiene el código generado. Esto que está acá, generación automática, una vista previa al anuncio editado, esto ocurre mucho para el clasificado. El clasificado, muchas veces, nosotros en Adobe en la actualidad, no tenemos capacidad previo a la facturación de contado de darle al cliente un testigo de cómo va a salir su clasificado. Porque los clasificados sabemos que son un conjunto de textos de Millennium y elementos tipográficos de Millennium, que aún no han caído en Millennium y por lo tanto no tengo manera de tener una imagen en PDF para entregar al cliente. En lineal. En lineal, yo hablo de lineal, claro. Tienes lo que escribió, lo tenés en yo lo tengo ahí cuando estoy escribiendo en la caja, que claro, es, y sí, ya sí, viste sí, que sí. puede ser muy grande porque es más o menos un poco parecido a la realidad. Pero Claro, sí. si la persona que está editando el suplemento empieza a comprimir porque le falta, capaz que te salta un renglón o hace un... Podrían no va a ser hacer exacto. diferencias, o sea, Claro. nunca va a ser igual, pero esto que hace es que cuando generas la factura, yo tengo una variable en el formato de factura que puedo colocar que salga una imagen en BMP de cómo le va a quedar el clasificado impreso en la factura, en el PDF que tú mandas, quiero que salga ahí. Entonces le sale clasificado para tal fecha y abajo previo del clasificado. Y se lo pones ahí. Los web, Pero eso lo que hace Adobe es que se va para Milenio y le dice, procésame este clasificado, ejecuta las funciones de Milenio, hace el clasificado, comprime de acuerdo a lo estándar, porque efectivamente pueden haber cambios, y te genera una imagen y se lo da a Adobe. Ese está bueno, pero es para cuando te compran un clasificado, como con las receptorías donde tienen un listado así, sábana de clasificado. Bueno, depende cómo hagas el formato de factura. A lo mejor yo voy a hacer formato de factura 1, una línea por original, y cabrán 100, y puedo poner una línea con su imagen pequeñita y puedo hacerlo y serán más páginas el PDF. Lo que va a hacer es que va a generar más páginas. Ver el tema del formato. Ustedes tienen que ver cómo se va a dibujar y si quieren eso no es obligatorio ponerlo. Y la última es esto ya no se ocupa, esto se ocupó en Venezuela hace mucho tiempo o en otros países cuando no existía facturación electrónica, sino que eran documentos prefoliados. Las facturas eran documentos prefoliados. Entonces los prefoliados tenían un número de control. Entonces yo activo esto y lo que hago es que le registro al sistema cuál es el prefoliado que tengo ahí en la impresora antes de salir, y de ahí en adelante le empezaba a imprimir y a registrarle a cada factura el siguiente prefoliado. No me hables de ese. Y cuando eso pasaba, y cuando se te trancaba, Claro. ¡ay, mátame, señor! Empezabas tú ahí a arrancar el prefoliado, ¿se acuerdan, no? Yo lo viví también. Entonces tenías que arrancar, Era para suicidar. ir al lado online, por ejemplo, o al sistema que tuviera, modificar porque esa secuencia la perdiste, ponerle el sellito de anulado, meter el siguiente papel y volver a darle generar. Era así como que... O si te tragó la voz. No, y uno hacía así, y uno y que... Era matriz de puntos. ¿Qué he hecho? Sí, pero es preimpresa. Se pasa lo mismo. Bueno, con eso el ya- libro eso de sueldo, ocupa, lo tenés es para eso. organizado y tenés que ponerlo. ¿De acuerdo? Estamos. Podríamos seguir con la- Bien. con la- Datos financieros
auxiliares, vamos, que nos quedan Pero pocos. tener Vamos. cuatro Los que datos tienen auxiliares financieros son datos de borde a todo este proceso de facturación, incluyendo también a las características de facturación del cliente, ¿vale? Entonces, todo lo que configuremos aquí, en todo este grupo, va a tener un impacto en los clientes y un impacto en mi facturación y en mis procesos de facturación. Vamos a ver cómo es ese impacto. El primero es las frecuencias de facturación. Lo vimos en las características de facturación, que al cliente le podíamos decir, ¿cómo es tu frecuencia? ¿Diaria, semanal, mensual? Esto lo que hacía era que agrupaba las fechas de publicación por factura. Si tú le dices que es mensual y genera una facturación de 3 meses, para el cliente van a salir posiblemente 3 facturas, porque es mensual su frecuencia. Si era semanal y sacaba, no sé, un mes, al menos podrían salir 4 facturas. ¿Vale? Entonces esto es para que agrupen la factura. Si nosotros no ocupamos eso, sino que facturamos lo que hay, todo, que me parece que en la realidad es así, nosotros facturamos todo. Si yo agarro un mes de facturación y hay un mes de publicidad, sácame una factura de todo eso. ¿Vale? Entonces si es así, usamos la diaria, la libre. Se le llama así libre. ¿Vale? Y él va a sacar libre todo esto. ¿Vale? Días de vencimiento. También están en las características de facturación. Le poníamos los días de vencimiento al cliente. Esto es simple. Aquí van los días de vencimiento. Si queremos que se creen 4 o más, 5, hasta 5 cobros, acuérdense que ya les dije que una factura en AdOnline se genera un solo documento y junto con ella se genera un cobro. Si yo quiero dividir en varios cobros, yo puedo crear tantos vencimientos como lleven. Podría ser 30 días con 3 pagos. O no, él tiene un crédito de, no sé, de 90 días con 2 pagos. Que esto no tiene nada que ver con la cuotificación que hablamos. No, no tiene nada que ver con la cuota del acuerdo. Esto es para que emite una factura y te va a salir 2 cobros de esa factura con el primer vencimiento a los 30 y no sé, al otro a los 90, por ejemplo, a los 60. Y un tercero a los 90. Entonces van a salir 2 cobros asociados a la factura. Un cobro tiene vencimiento en 30 días y el otro cobro en 60 días. Por lo tanto, cuando pague este, está listo. Si vence uno de esos, se bloquea el cliente por el riesgo. ¿Vale? Porque está bloqueado, porque venció. Se bloquea. ¿Vale? ¿Nosotros cómo es? Es un solo cobro, ¿no? No, en general tenemos un solo cobro y si es en cuotas podés hacer varias cuotas también, pero si no vas cancelando, lo que hacemos normalmente es le das las cuotas, emitir una factura y recibir cheques en las cuotas que corresponden. Pero ahí hay de todo. Vale. Bien, aquí va lo vencimiento. Y abajo, bueno, ¿cómo trato la fecha del último día ese del vencimiento? Si son días exactos, o sea, se suman los días indicados en la fecha de emisión, el día exacto del fin del mes, del final del mes. O si es una aproximación en días y son múltiplos de 30, o sea, cada 30, 30, 30, 30, o 60, 60, 60, no sé. ¿Vale? Entonces esto es como tú quieras asumir ese vencimiento. Aquí es como un ajuste que le hace. Pero este estaba en 30 días, creo. Lo voy a cancelar para no modificarlo. ¿De acuerdo? Entonces aquí van esos vencimientos. Motivos de modificación de factura. Este es importante y aquí vamos a empezar a definir todos los motivos por los cuales yo podría tocar una factura. En AdOnline el concepto de tocar y modificar una factura se le llama reparo. Yo genero documentos de reparo al tocar una factura. Si yo le modifico el descuento a una factura, podría estar, porque se lo cobré y no iba, estoy generando una nota de débito. Es un reparo, nota de débito. Un recargo que le cobré mal y era mucho y era menos, es una nota de crédito lo que va a generar de un reparo. Entonces en AdOnline vamos a encontrar montones de movimientos de reparo y en los elementos de una factura otro montón de movimientos que podemos hacer. Pero cada uno de esos movimientos estoy obligado en AdOnline, obligado, no puedo hacerlo sin tener eso, a poner un motivo de por qué lo haces. Entonces, cuando vamos a hacer un reparo, una factura, no lo podemos hacer así, aquí está, no. AdOnline te va a sacar una venta y dice, primero dime el motivo y detállame las razones. Es que es medio complicado. Pero bueno,
Siempre tenés que poner el otro. Claro. Será lo que deba hacer o será otra. Claro, exacto. Bueno, acá entonces, No de idea. miren, acá Al otro, no va a estar. acá se muestra, por defecto trae este de legalización de ticket, pero si le doy a añadir, aquí escribimos el motivo, por ejemplo, ¿verdad? Y acá tenemos el tipo de cancelación que puedo hacer, o el tipo de reparo que puedo hacer. Acá se ve lo que yo le puedo hacer a las facturas. Puedo anular la factura completa o puedo anular una línea de la factura. Anular una factura completa te refería a hacer un reparo por el total. Por el total, una nota de No crédito. anulas la factura, obviamente. No, generas una nota de crédito Correcto. por toda la factura. ¿De acuerdo? Ujú. Anulación de una línea. Puedo ir a una línea de la factura, anularla para generar una nota de crédito del importe total de esa línea. Esos motivos son los que ya vienen por defecto. Estos No, son los ejemplos motivos, que va los pasando. motivos acá el nombre los vas a Los escribir tipos, tú. Los tipos, perdón. Estos son los tipos que vienen para. Acentuadores de motivos. Estos son los que disparan los motivos, exacto. Cuando hagas ese movimiento, cuando el usuario haga alguno de estos movimientos, la ventana para escoger el motivo Es diferente. le mostrará solo este valor que hayas escogido aquí arriba. Claro. Le mostrará lo que hayas creado de ese tipo. Cambio de cliente en la factura. Este es otro tipo de forma de anular. Me equivoqué de cliente. Los mataste. No, el Ah, amigo. allá en el palato. Preguntarles también. Y quedó con Una duda en el caso de Alguien salió el vivo. anula la línea. Suponiendo que vos tengas algún tipo de descuento, ¿también te hace la nota de crédito y te proporciona ese descuento? Bueno, ¿Cómo? vos decís, si anula la factura, te emite una nota de crédito anulando el total de la factura. Si anula una línea, pero esa factura tenía un descuento por algo, abajo también te proporciona el descuento, ¿o no? Y sí, claro, la nota de crédito va a llevar todo el detalle que tenga la factura. Claro, pero en el de la factura completa está claro, en el de la línea. Que vos decís, che, alguna factura tenía 5 líneas, vos estás anulando solo una, el total de la factura tenía un descuento. A ver, una de las cosas que hablamos, una de las cosas, sí, pero una de las cosas que hablamos es que, bueno, no lo hablamos del todo, lo vimos, a lo mejor no lo profundizamos, pero en Adone, el detalle de tarifas, descuentos, recargos, todo, siempre estará en el anuncio, en la fecha de publicación, siempre. Así yo lo haya puesto arriba en la orden, esto es para la orden, él por naturaleza Adonai lo va a agarrar, lo va a recalcular y lo va a meter en la fecha de publicación. Porque el único elemento en Adonai, estoy hablando ya técnicamente en las bases de datos, que tiene tarifa y que tiene descuento y que tiene los precios, es la fecha, es el anuncio. Por lo tanto, si tú anulas una línea de la factura, te vas a llevar todos los datos del descuento, del recargo y todo el detalle que tenga la contratación. Él lo hace, por eso es que hemos visto cuando vimos descuentos que todos decían, importe sí, proporcional a la proporcional. tarifa, importe Claro. porque Pero siempre anulás, lo prorratea. anulás esa línea y emitís una nota Se lleva todo. Por el total de esa línea. por el total de la línea. Y Sí. se lleva todo lo que tenías. Y la llega factura todo lo que anterior tenía. como Y que si se cambia Cambia la locura. condición de la promoción o de No, la sí, campaña por anular esa línea. Hace el Porque eso ajuste uno- de. No, Claro, no, porque claro. estás reparando un documento fiscal ya emitido, no tiene nada que ver, no. Yo no estoy haciendo una nueva contratación. Ya la contratación se hizo y se facturó. Yo estoy trabajando una línea de la factura. O sea que si Ahí cambia. pierde algún descuento lo tengo que hacer con otro documento. Claro, tienes que hacer otra orden. Y factura otra cosa. Perdona, y en el cambio del cliente, ahí, ¿cuál es el proceso que hace? Una Sí, nota de eso crédito. es así, lo iba a contar antes de hablar de la línea, ¿no? Perdón. La factura, yo tengo una factura con un cliente, Pedro, y resulta que era Juan. Ahí generalmente hay que hacer un proceso, ¿verdad?, de anular una factura, ir a la orden, anularla, crear otra orden. Bueno, eso lo puedes hacer en un solo paso en la orden. En la orden lo que agarra es la factura y le dice cambio de cliente y te sale una ventana muy distinta a las otras donde te dice qué cliente es ahora, este. Y bueno, ese cliente, la orden antes tenía esta clase de orden, tenían estos datos, tenía estas características. ¿Quieres cambiar algo de esto? Sí, quiero cambiar esta característica y quiero aplicar esta promoción. ¿Y qué es lo que va a hacer el sistema? Va a agarrar la orden anterior y la factura, las anula, te va a crear una nueva orden con el nuevo cliente relacionada a la anterior y además ahí te va a incorporar los nuevos elementos que le hayas colocado. Y esta te la va a autofacturar en una prefactura, automáticamente. Tú buscas tu prefactura nueva, ves si te gusta, ¿sí? Y la confirmas.
Lo hacen un solo paso. Ya lo Sí, veremos. sí, Hoy, sí, esta sí. tarde, lo vamos a hacer unos ejercicios de eso. Para que estemos claros. Bueno, y estos son cambio de cliente en la factura y cambio de cliente en la línea. También, o sea, me pude haber equivocado en la línea, dije, Sí, facturaste una agencia. Claro, y esta fue tu línea- cliente, perdón. no, pero es que a lo mejor sí, a lo mejor le facturaste al anunciante a la agencia. Esto es típico. Y la agencia te dice, "Oye, esa fecha que pusiste, ese original, esa orden no era de ese anunciante. Eso era de Juan Pérez. Ah, baja la línea, la anulas y creas la nueva por otro anunciante, porque también le puedes cambiar el Ya anunciante. se Ahí se hace me una nota de complican crédito los por la conceptos, línea ¿no? y haces una factura. Porque una factura, uno le factura siempre a un cliente. No importa si- Sí, pero a veces dijimos aquí en discusión que el anunciante a veces se convertía en cliente. Sí. Lo que pasa es que hay un detalle ahí, que como bien dice José, también como los datos de la tarificación van a nivel de anuncio, también las facturas son a nivel de anuncio. Eso significa que tú podrías tener una orden de publicación con 10 anuncios y podrías tener 10 facturas. Y esas 10 facturas podrías potencialmente, porque esto para mí es una mala práctica, yo lo pienso así, pero podrías tener 10 facturas a 10 clientes distintos. Está bien, pero ahí dice cambio de cliente de una línea. De una línea. O sea que estamos hablando de una factura De un anuncio. que tiene varias líneas. Sí, lo que ocurre es que... No, con anunciante lo entiendo, pero No, con de un cliente, anuncio, digo, de- es No, no, el no. mismo cliente. No, sí, pero- sí, es el mismo cliente, pero a lo mejor es por errores que Está pudo bien, haber por pasado, Claro, que se- esta, se- es por errores, esto es se por mandó errores. que le facturo al cliente A, Igual todas las cliente. líneas son de ese cliente, pero hay uno que no. Que era de Ah, otro cliente. y lo tenés Ah. que corregir y volver. Eso, Por eso. ejemplo, Está bien, es para eso. puede darse con los del web, que los paquetes web que le Sí, que eran de facturan, otro, a lo y mejor se que metió dice que me acá y- facturaron, si no Vale, no, Ese no es mío. Eso puede pasar. Es para ese caso. Y acuérdate que ya vimos que los intervinientes tienen relación directa con compañías matrices, Sí, tienen sí. relación con otros subclientes que son, Ese puede forman ser otro parte. caso también. Claro, entonces tú le facturaste a este Facturaste che, el de esta Mendoza última. y el de Córdoba. Uy, usa mi cuenta del de Córdoba, Claro. porque la delegación es otra, tú sabes con el Exacto. cambio. Ese puede ser también. ¿Ves? Otro caso. Hay varios casos ahí. Sí, sí. Cambio de datos de la factura. Cuando hablamos de cambio de datos, sea de factura y de línea, son cambios de montos que están ahí. Le puse mal el recargo. Salió con un céntimo de más y hay que corregirlo y ajustarlo. Son pequeños ajustes numéricos que yo hago, se hacen con cambios de datos. Los puedo hacer a nivel de la línea o a nivel de la factura como tal, la cabecera. ¿Vale? Ahora, el movimiento que no vayan a permitir, no lo configuramos. Claro. Si usted Voy a no poner va permitir alguno- cambio de línea, no se configura. Voy a poner algunos ejemplos, ¿no? Solamente para ver. Por impaga, por ejemplo. Bueno, aquí hay un campo que dice que la modificación produce pérdida. Esto es lo mismo que vimos con los estados de los anuncios, ¿no? Que eran errores propios, lo asumía como pérdida. Claro. ¿Por qué? Claro, porque si yo pongo un concepto como ese, que es una factura impaga, ya nadie me la va a pagar. Yo la doy por perdida y la puedo marcar que este estado sea pérdida. Pero es una marca, para después yo sacar en un informe analítico cuáles son ya, las doy por perdida, ya definitivamente es una pérdida, Para castigar, digamos. o para verlo por otro lado o sacarlo de mis informes de venta, porque ya eso no puede ser parte de mi venta, ni de mi Ahora, cálculo. ¿eso en qué momento lo haces? Vamos a suponer una factura, tiene, qué sé yo, un vencimiento X, no se canceló. Vos no lo configuras en el momento ese, sino que es como que haces similar a un reparo, un cambio que haces a una factura. A ver, aquí lo que estoy escribiendo son conceptos de por qué estoy anulando yo haciéndole cambios a la factura, efectivamente. Está bien, en un momento determinado a esa factura yo agarro y digo, lo mando a pérdida, tildo eso. No. No, Esto vos vas está a en el elegir- estado. Vos vas a elegir anulada por impaga y ya viene el tilde metido. Ya viene el tilde metido ahí, tú no eliges ese tilde. Yo estoy Acá está configurando, hablando, yo estoy configurando los conceptos. Ya vamos a ver dónde vamos a utilizar estos A conceptos. eso voy. No, sí, lo vamos a ver esta tarde, vamos a hacer Cuando ocurra en el momento, vos Ah. vas a elegir el motivo anulado No, por está impaga y ya claro. viene el tilde. Está claro eso, pero quería saber en qué momento Operativamente, se hacía. sí, está claro. Y José, Sí. No. está acostumbrado ya que... hola. Dime. Sí, tenemos dos preguntas acá.
Adelante. La primera, bueno, el tema de poder anular y facturar a otro cliente, estamos muy contentos. Es un comentario aparte. Sí. Porque nos pasa cada rato y es mucho el Es muy trabajo. bueno eso. Nosotros tenemos un informe en el cual nos salen diferentes motivos de la factura, de la nota de crédito, perdón, no nota de débito, como para tener una estadística de por qué se Claro. generan esos ajustes. Es esto. Claro. Ya sea por error en la carga, por refacturación y demás. Este sería el momento donde deberíamos cargarlo. Sí, Primera efectivamente. pregunta. Vale. Segunda pregunta. Después hablamos. No hay ninguna digamos, opción en donde diga para que la anulación o el ajuste es parcial. Sí, los parciales en realidad serían estos. Por concepto, lo que te expliqué, los parciales son los de línea y los que digan cambio de datos, ya sea de factura o línea. Ah, está bien. Pero dice anulación, no quiere decir que sea completa. No, porque esta es una parte de la factura, no quiere decir que sea completa. Ya por ahí tú empiezas a ver los parciales. Bien, y la tercera, eran tres en realidad, que la EUGE ahí, lo estuvimos hablando con la EUGE en un momento, el tema de que si modifica o no modifica centímetros a la hora de emitir reportes después. Cuando ¿Qué vos quiere decir? anulás Después algo. yo le hago una nota de crédito, Ujú. yo facturo, no sé, 3 módulos. Ahí Y te le hago quiero una ver. nota de crédito por diferencia de tarifa. Pero los 3 módulos me tienen que seguir apareciendo en el reporte. Sí, los tres módulos siguen saliendo, sí. Pero Pero cuando, la nota de crédito, pero cuando la ¿me anulas quedo? completa, no salen más los centímetros. Pero eso es en el informe de ustedes. Pero aquí vamos a construir los informes a nuestro gusto. Habrá un informe que sí seguirá saliendo si quieren. Y si no quieren que salga, los quitan. Tú confeccionas tus informes. Claro. Dependerá de lo que vas a mostrar. Bueno, en Analyzer. En Analyzer. En Analyzer tú decides qué vas a mostrar. ¿Quiero Ok. mostrarlo o no quiero mostrarlo? Para que sepan. Pero Yo para- cuando anulo una factura, disculpa. Sí. Cuando anulo una factura, yo no borro nada. No borro nada. La historia queda ahí, la orden queda ahí. La orden puede quedar en diferentes estados. Tú puedes decir, bueno, mira, yo quiero anular esta factura entera, pero liberar la orden para facturarla de otra forma o para ajustarla. Entonces, lo vamos a ver. Esta tarde vamos a ver cómo se factura. Entonces, ese tipo de cosas, pero la orden no la estás perdiendo. Además que los datos del modulaje y la orden están en la factura, Bueno, por otro lado. Claro, Entonces- pero hay notas de crédito o ajustes, notas de débito, notas de crédito que modifican centímetros y otras que no. A eso voy. Eugenio, ¿Por no sé qué si podés pasaría ayudarme eso? con Lo eso. que habla Si es- vos anulas la línea, por Sí. ejemplo, de un aviso no publicado o de un, digamos, Te tiene que rebajar el me tiene que centimetraje. rebajar los centímetros. Hoy Sí. todas nuestras notas de crédito traen los centímetros de la transacción de origen, sean parciales o totales. Entonces hoy no lo podemos hacer. Sí, aquí esto lo va a hacer también, igual, lo trae, si tú lo puedes hacer igual. La diferencia es que obviamente, y la pregunta se las hago a ustedes, y esta es una pregunta de prueba. prueba, de examen. Si es una factura de cuota, ¿traerá centímetros? No. No, claro que no, ¿verdad? No tiene ninguna relación, entonces tú al final aquí en Adonis ya tienes claro que la cuota está independiente totalmente de lo que Que tú hagas en allá. realidad Y si tú la anulas y la reparas, no Los pasa nada. centímetros Pero lo que es traen facturado la de orden. tipo normal a la orden, sí, eso va a llevar los datos. Pero los centímetros de los anuncios asociados Claro, a una en cuota realidad- yo los tengo en algún Sí. lado. En realidad vos eso Lo lo sacás de tienes en los otro lado, pero no a una cuota, al acuerdo. Al Pero no. acuerdo. La cuota es como una forma de pago. eso. Eso. Claro. Claro. Pero pasa la orden te genera los centímetros y Claro, bueno. incluso Eso es. después el precio, pero los centímetros te va a dar si vos anulás la orden Sí, pero o si la igual, orden no igual sale yo creo que publicada. usando la Analyzer, creo, ¿no? Esto es lo Y que ahora te voy a me decir, entró no, otra estás cosa. hablando una pavada. Pero digo, teniendo un Analyzer en el cual es más que un reporting, una forma de donde podés hacer cálculos, vos Ajá. podrías deducirlo a partir de la cuota, cómo impactar en el centimetraje afectado por una cuota prorrateada para que tu reporte Ajá. te haga esa baja. De hecho, Si fuera en el caso de cuota, factura de cuota. lo hemos hecho. Por supuesto, es una asociación medio ajuste, ¿no? Pero Sí, es tú prorrateado, podrías tener, creo. la cuota tiene una fecha de facturación y de ahí tú asumes lo publicado antes de esa fecha de publicación, dámelo. Los anuncios antes de esa fecha de factura, dámelo. Y lo filtro y va Y ya tenés va sacando la información. orden. Claro, hay que hacer, lleva un trabajo crear ese informe, Claro. pero sí es Es un factible. informe con cálculo. Ahora, si tú tomas esto de forma natural, a lo más simple, tú deberías entrar siempre al análisis
a través de las publicaciones. Claro. Eso significa que yo debería hacer un recorrido partiendo por las publicaciones, todas las publicaciones del mes de octubre. Una vez que entro por ahí, ¿cierto? Yo puedo empezar a hacer decisiones. Ahora, en esa forma natural de ver esto, como la fecha esa va a estar en un estado anulado, No la vas a tomar. naturalmente no deberías tomarla. Naturalmente no deberías tomarla. ¿Ok? Vas a entrar por las publicaciones, todas las publicaciones del mes de octubre, que no estén anuladas. Obvio, ¿cierto? Luego, dentro de eso, tú podrías decir, pero espérate, en mi caso, la verdad es que aunque esté publicado, no significa venta. ¿Por qué? Porque yo requiero que esté facturado además. No solamente publicado, sino que además esté facturado. Entonces ahí vas a tener que decir, ok, entonces yo no solamente voy a tomarlo publicado, voy a tomarlo publicado facturado. Pero siempre estás entrando por el anuncio. ¿Lo ves? Sí. Siempre estás entrando por el anuncio. Entonces, eso es natural. De hecho, eso va a ser la forma con la cual tú vas a ver la orden. Tú vas a abrir la orden y si anulaste una orden completamente, ¿cierto? Que representó 20 centímetros, tú esa orden va a estar anulada y en cero, completa. Por tanto, esa orden, en tu análisis, no la vas a tomar. Es lo natural. Ahora, si quieres empezar a buscar caminos, los podías hacer, pero ya es cálculo. Pero lo natural es que te vayas por el nivel del... Mira, para resumir, igual esta tarde vamos a hacer una gestión de facturación. No, vamos a hacer una gestión de facturación y vamos a poder aclarar todas estas dudas que tenemos porque te van a surgir más. Pero es normal porque no has visto completamente la facturación y los flujos de facturación. Estamos apenas configurando. Cuando veas los flujos de facturación se van a aclarar muchas de estas dudas, igual a Belén se le van a aclarar varias dudas. Para empezar, lo que sí te digo es que el anuncio en Adone es el que se asocia a la factura. Por lo tanto, si yo anulo la factura y genero una nota de crédito, todos esos documentos que yo haga van a estar asociados siempre al anuncio. El anuncio va a cambiar de estado de acuerdo a lo que ocurre en facturación. Por lo tanto, te lo va a excluir o no. Por lo tanto, ¿lo va a sacar el centímetro o no lo va a sacar el centímetro? Todo esto lo decides y va a estar relacionado. ¿Y quieres sacarlo en un informe? Lo puedes sacar en un informe. El detalle que tú quieras, eso está así. Y podemos generar tantos motivos Aquí, todo lo que quieras. definidos. Todo. Para gráficos. Bueno, indefinido no, lo que soporte la base de datos. Bueno, no. Tenemos problemas de Suelen espacio ser- ahí, suelen hablamos ser con Juan. Un problema de espacio, hablamos con Juan. Lo que no se puede agregar son tipos de modificación porque No, porque están contemplados casi todos. Claro, Tiene una motivos, funcionalidad. Pero por Y ejemplo, además hay una- si hay la una función de revista ocupar. hay que Dale. hacer un ajuste porque Entró una conmigo duda se muy grande. Ahora, equivocaron en una- la- pero si es de flujo, lo podemos ver. Se equivocaron Querías en un la- motivo. Una en la- última cosita. Pero en la otra, y eso hizo que también la tarifa va Agregas con ese la, motivo. con la anulación de la línea, sería. Claro. Ahora, una última cosita. Sí. En el anuncio, Sí. siempre van a tener la última fotografía del anuncio. Es decir, si yo hice todos los movimientos, mi anuncio tenía un valor de 100. Luego hice una factura para agregarle valor, 20 pesos más. Mi anuncio va en ese momento a tener un valor de 120. Si luego hago una nota de crédito para rebajarle 50, mi anuncio entonces vale 70. Y luego hago una nota de... Bueno, El reflejo de lo que ocurre allá lo va a tener el anuncio. el anuncio siempre va a tener el último valor. Por tanto, por eso es natural meterse por el anuncio. Y no insisto más, porque ya creo que lo he dicho como 3 Sí, veces. como 20 veces. Eso es suficiente. No sé si se entendió. Sí, conviene entrar por la anuncio. forma de analizar es por Vale. la publicación. Bien, bueno, acá vamos a colocar entonces todos los motivos por los cuales yo voy a hacer las diferentes acciones que se hacen en la factura. Anulación de línea, anulación de factura, cambio de cliente en la línea, cambio de datos en la línea. No existe cambio de impuestos. No. No, de hecho, esa conversación que tuvimos antes de cómo cambiarle el impuesto a una fecha de anuncio, porque había cambiado la tasa para todas las fechas futuras, Sí. es un tema. Es un tema, sí. Eso se tiene que Es un tema. tratar. De hecho, yo estoy redactando ahí un correo para presentarlo como un caso. Porque efectivamente, Eso es lo y hay otras cosas también que cambian mucho de país en país. Por ejemplo, si tú dices, bueno, mi IVA va a cambiar
mañana, las facturas que yo emití con el IVA anterior, cuando las anule en el nuevo IVA, ¿qué IVA tienen que asumir? ¿El anterior? ¿Y hasta cuándo va a ocurrir eso? No te La nota de crédito, la anterior. Claro, ¿y hasta cuándo te va a ocurrir eso? Entonces ese tipo de cosas hay que Bueno, identificarlas. eso- Vamos a llegar ahí para configurarlo, pero hay que identificarlo. Eso nos pasa cuando está el cambio de alícuota. Mm. Eso que vos acabas de decir Claro, nos pasa. eso es un tema. Entonces, por eso es que Cristian tiene que mandar eso para ver cómo vamos a tratar ese tema, porque con esos cambios van a afectarte los nuevos documentos que tú hagas o anules. Sí, porque no, a mano no es posible. A mano no es posible. Si aquí Adonai no te va a dejar que tú pongas el IVA que tú desearías. ¿Vale? Bueno, Perdón, ¿esos ajustes se ven reflejados después como en un nuevo versionamiento de la orden? Todo. todo se ve en la orden. Sí, al final la orden, en realidad el Para detalle que lo el tienes en la ejecutivo factura. tenga El bien detalle lo tienes en la reflejado. factura. Y lo que dijo Cristian, empiezas por el publicado y terminas con el detalle de facturación y ahí ves todos los movimientos reflejados en los informes. Vale. Siguiente pestaña es usuarios con acceso a órdenes de ventanilla. Lo vimos en la configuración de la serie, la combinación entre la caja y el usuario, aquí es donde se construye. Bien. Yo aquí voy a tener todas las cajas posibles que tenga que tener el sistema y agarro los usuarios que trabajan con dicha caja y los añado para acá. Y ahí los voy añadiendo. Los que van a trabajar con la caja, los coloco. La cajera de dónde. Por decir la cajera, por decir el cajero, lo que quieran. Ojo, no necesariamente la cajera. No lo vean en ese término porque resulta que si la cajera no anula facturas de contado, sino que lo hace la jefe de administración, pues la jefe de administración va a tener que asignarla ahí para que tenga la capacidad de agarrar una factura de online y anularla. Ah, está. Porque si no, no va a generar nota de crédito ni notas de débito. O puede ser cajero, ¿ah? No discriminemos. Las personas de la caja. Las personas que trabajan Cajeres. en el cajero. ¿Cómo cajeros? Cajeres. Cajeres, los cajeres. Vale. Ay, estamos. ay, ay. Bueno, entonces acá, bueno, y esto que está aquí abajo es que si yo puedo cambiar la forma, si lo asigno por usuario, caja a usuario o usuarios a caja. Está todo pensado. Si lo veo al revés, si lo veo así o lo veo así. Siguiente pestaña. Entonces estamos claros, esta combinación ahora la podemos usar en las series, una vez que está hecho. Campos auxiliares de la factura, clarísimo. Así como Sí. hemos visto todos los campos, yo creo que volver a explicar cómo se hacen, pero hay montones. Hola, buenas. Pero acá puedo añadir, igual que el resto de campos auxiliares, tengo más campos para la factura. Campos que me sirven tanto para el formato de factura, cuando voy a imprimir, si quiero más datos, y que también me sirven para los informes. ¿Vale? Plantillas de facturación. Aquí estamos hablando de palabras. Nosotros vimos a medida el lunes, como de forma rápida, una pincelada de cómo se genera una facturación masiva. Es una ventana donde yo coloco, factúrame desde esta fecha hasta esta fecha, todos los anuncios en estado publicado o todos los acuerdos con cuota o todos los acuerdos, ¿verdad? Si yo puedo crear plantillas para no tener que estar escribiendo esas agendas todos los días. Si yo facturo todos los días y tengo que estar haciendo la agenda, yo hago plantillas para que ya vengan prehechas. Y así no tiendo a equivocarme. Entonces aquí le digo añadir y fíjense que abre la misma ventana. La única diferencia es que lo que estoy construyendo aquí es una plantilla. Por ejemplo, plantilla, acuerdo de cuota, por ejemplo. Acá le digo, le pongo el nombre, cuotas. Y le pongo una variable para la fecha. Ya está. ¿Qué sistema? Ah, pero es que claro, esto es cuotas para el sistema para CMI. Ah, entonces CMI. Y aquí colocamos, para que lo entendamos, CMI guión. Vale. Y acá escojo el sistema CMI, por ejemplo. ¿Qué formato de factura vas a utilizar para las cuotas? Aquí seleccionas el formato de factura. Bien. ¿Vale? ¿Qué tipo de qué tipo de agenda estás haciendo? ¿Es de facturación o de reparos? Ya sabemos que es reparos, que son ajustes. No, no es reparo, es de facturación. Es de tipo acuerdo porque estoy buscando las cuotas. Voy a la pestaña acuerdo y le pongo por cuotas. ¿Ven? No, pero es que las cuotas de los tipos de clientes que sean de tipo canje. Listo, y busco lo que sea tipo canje. ¿Ven? Ya yo estoy dándole forma a la plantilla. Voy a dejarlo así. Una vez hecha la plantilla, no ha seleccionado el acuerdo. Después ponemos un UIPath y
La casa tenés que darle todo ahí abajo. Esto, Ahí abajo tienen todos. no, sí, ya está activo todo, ahí debería. Pues sí. Es que como no hay ningún acuerdo según esto, no hay ninguno, tiene que haber uno. Pero había uno. Y pero capaz que en otra empresa. Vale. Los rojos, sí. Ah, no. Me parece que está en los Andes. Ah, sí, está bien. Ahí está. Pero yo no tengo por qué seleccionarlo. Bueno, ya está. Bueno. Te ganaste el... Dos alfajores. Dos alfajores, lleva dos alfajores. Vale, total después me lo quitan, así que no hay problema. Pero bueno, eso es porque no hay ningún acuerdo creado en CMI. Él al menos tiene que tener un registro. Hacemos el reparo de alfajores. Bueno, miren, un reparo del alfajor. miren, una vez que la plantilla ya está hecha, que se llama así, por ejemplo, CMI cuotas, yo puedo venir aquí y darle facturación, nueva gestión y agarro aquí mediante plantilla. Y aquí sale. Y la busco y La busco, la selecciono y ya viene prehecha. Ya viene llena y solamente lo doy a aceptar. Lo más que puedo hacer es poner la fecha. ¿Ves? Lo único que tengo que poner es el rango de fecha y darle a aceptar. Pero ya todo lo demás está prehecho. Incluso podría ser por un cliente específico esa plantilla para la facturación de Cencosud, la facturación de Falabella. No sé, yo puedo tener todas las plantillas que necesite. Otra cosa de las plantillas que se puede lograr es combinarlas. Fíjense que yo puedo seleccionar 1, 2, 3, 4 las que quiera. Si todas son de tipo cuota, él te va a crear varias gestiones. ¿Y cómo aparece? Bueno, cuando haces esto, si las dos son iguales, te va a aparecer solo el campo de la fecha de emisión y el rango de fecha que va a recoger. Lo que es definible en ese momento. Lo que es definible para esa combinación. Y se hace mucho más simple y largas la factura de forma masiva. Entonces, ¿estamos claros para qué nos sirven esas plantillas y en la utilidad que le vamos a dar? Sí, claro. Vale. Pregunta de Pregunta de examen. Después de decir, ¿dónde están las plantillas? Plantillas de facturación. No, peor. ¿Para qué era que creé esta plantilla? Sí. Luego tenemos plantillas para el parte de caja. Parte de caja que sería para la revisión de caja. Claro, los cierres de caja, las aperturas y cierres de caja. Cuando yo, como voy a vender contado, yo necesito tener aperturas y cierres de caja. Bueno, las aperturas y cierres de caja son una ventana, están por aquí en facturación, parte de caja, apertura y cierre, e informe, aquí tienes todo. Eso lo tienes que ya hacer todos los días. Yo eso lo puedo hacer por plantilla también. O sea, en vez de estarlo haciendo así, creo una plantilla y ya viene prehecha. Y acá en la configuración yo puedo hacer esa plantilla para eso. Datos auxiliares financieros, aquí está. Plantillas para el parte de caja. Fíjense que es la misma, pero yo tengo preseleccionadas las cosas. Y se lo asocio a un usuario. Claro, fundamental. Entonces cuando el usuario entra ya tiene eso hecho y no tiene que tocar nada. Bien. Y el último, este también les va a servir mucho a todos. Plantillas de características de facturación. Aquí, cuando cree las plantillas para las características de los clientes, para no tener que estarlas escribiendo, para que el usuario no tienda a equivocarse, yo uso plantillas. Por ejemplo, vamos a hacer la plantilla ¿Qué de sería el detalle de cada facturación, digamos? la característica del cliente. de la factura. Del cliente, exactamente. Eso, por ejemplo, puede ser oficiales que necesitan que esté primero Claro. la orden. No. Escuchémoslo mejor. Vamos acá. Vamos por partes. Dejemos Aquí la característica, voy a crear la característica de facturación, por ejemplo. Facturación canje. Por ejemplo. ¿Ya? Ese es un tipo de característica de facturación, canje. Ya yo sé que va con la forma de pago canje. ¿Verdad? ¿Qué tipo de impuesto? Él usa el IVA normal. ¿Qué vencimiento le das? 30 días. Estoy llenando lo mismo que he llenado en la característica de facturación del cliente. La restricción de uso, me dijiste que esto es para CMI. Listo, entonces yo le digo aquí que la plantilla va a ser CMI, por ejemplo, no sé, o le pongo nivel de acceso para que sea solo para la gente de CMI. ¿Vale? Restricciones de uso, ya lo tienes acá, todo lo que tengas que hacer. Si es por una clase de orden o no, me imagino que aquí será por una clase de orden que se llame canje. Supongo yo, aquí está, mira, canje. ¿Vale? Condiciones de factura, la forma de pago. Yo pondré la forma de pago que vaya a usar para el canje. Y le escribo el texto que vaya a llegar.
Pero esto es como un estándar para todos los clientes que van a operar con canje. Una vez que yo hago la plantilla, que está hecha ahí, más adelante voy a crear un cliente nuevo, tipo directo. Ah, ya sé. Ah, este cliente va con canje en esta primera venta. Listo. Desde plantilla, busco la que cree de canje y ya viene armada. Lo único que tengo que aceptar y está Para lista. asignarle al cliente. Claro, para no tener que escribir, porque el usuario que crea el cliente no sabe ni tiene muchas veces la noción de saber para qué va la característica de facturación. Son los de administración los que tienen las especificaciones de cómo lo hago y qué lleva, qué impuesto, cuál no. Entonces, los de administración crean las plantillas, las tienen listas y lo que tenemos que enseñarle a los usuarios cuando hagamos a los usuarios finales el manual, le decimos, mira, ¿vas a crear un cliente contado? Usa este. Usa plantilla. Ahora, al usuario ese que no que se supone se puede equivocar, ¿le puedo anular que tenga la opción de añadir? No, esa no la puedes Esa, añadir. no, ahí cuando abriste la primera. Esa no se puede. No se puede. Esa para no que se ahí puede. no haga lío. Sí, eso puede ser, pero lo que se puede hacer es dejar una forma por defecto que se puede crear. Las clases tienen una por defecto, que ya viene prehecha, que lo que podremos hacer es que si se equivocara, viene al menos una, que es el menor de los riesgos que puedo sumar. Entonces, De hecho, eso es muy bueno. Eso Sí. es muy bueno. dejamos configurada la por defecto, configurada de forma que sea el menor de los riesgos para mí. La más neutra, digamos. Eso es. O todas las que tiene que llevar. Disculpen, voy a hacer una pregunta de interpretación, a ver si estoy entendiendo bien. Y si va más adelante, me dicen que va más adelante. Si nosotros entonces tenemos un IVA para un producto papel y un IVA para un producto digital, deberíamos ahí hacer las plantillas y asociarle las dos plantillas a un cliente en el momento de la creación, para que después, de acuerdo al producto, lo... Párese aquí de esa clase, así es, Okay. Vas a tener la opción de elegir. Todo lo que acaba de pensar tu cabeza viendo ya esta capacitación era el objetivo, que te dieras cuenta que efectivamente, ¿cómo soluciono yo un problema? Ese es uno. Cuidado, nosotros tenemos que igual informar y estamos haciendo consultas a ver cómo podríamos hacerlo lo menos posible, hacer lo que impacte menos en la gestión administrativa y que impacte menos en las gestiones posteriores que van a ocurrir, que son las facturas. A mí lo único que me preocupa de los modelos que escojamos, que es lo que uno tiene que estar siempre el objetivo, es qué impacto va a tener en los posteriores movimientos que yo hago la factura. Porque tú haces la factura y feliz, pero ahí no es la realidad. Pero digamos, Después vienen... ¿Ya? Dime. Yo no puedo dar de alto un interviniente sin una característica de facturación. No puede. La clase de cliente te lo exige. Por eso sí, es está como obligatorio, sí. estándar para... No, es que siempre Adonline lo hace de forma natural. ¿Ya? Tú le dices aquí nuevo cliente directo y si es tipo cliente, aquí arriba te lo define, está obligatorio. No puede entrar sin características. Y tampoco va a poder facturar sin características. Y cuando paute la orden o intente facturar y no tiene la orden característica, porque puedes pautar si puede, pero cuando vayas a facturar decir, esta orden no tiene características. Entonces, Está bien, está Sí, bien. puede tener más de una Está bien que característica. pero difícilmente pueda subir sin una característica, al menos que la característica tenga una restricción y justo pautaste una orden donde ella no puede entrar y no tiene más características y decir, hey, no tengo características. Y te lo dice la orden cuando estás pautando. Gracias. Muy bien. No, me gustó que ya tienes claro la online, ¿eh? Ya saben quién va a hacer la serie y la configuración. Alfajor y medio. Ya Llega la media docena, es llega la media docena. No sé si seguir dándole alfajor. Es que tiene que llevar regalo. Bueno, miren, aprovechemos estos 20 le va minutos que regalo a quedan. Córdoba, entonces por eso está juntando el alfajor. Si quieres, aprovechemos estos 20 minutos minutos que quedan Sí. para algunas consultas más sobre lo que hemos visto, a los de allá también. Porque, bueno, hasta aquí llega lo que es la capacitación de esto, de conocerlo, de ver las opciones. En la tarde vamos a configurar algunas cosas y vamos a hacer unas pruebas de facturación y vamos a ver cómo es esto de los motivos. Lo ideal sería organizarnos en la tarde rápidamente, que, no sé, algunos hagan motivos de anulación, otros configuren algunas series de facturación y vamos haciendo cosas así para ir probando. O lo pueden hacer ahora, sí. Estamos motivados. Si estamos motivados. No, yo sé que falta muy poco, ya probamos, son 15 minutos. Aprovechen el tiempo. ¿Vale? Si tienen más dudas, no Yo sé. tengo una duda Dime, que adelante. no es vinculada con
con esto directamente, pero sí indirectamente. Cuando yo tengo un original o un anuncio de un acuerdo que no se va a facturar, No se digamos, factura. ¿cómo lo ajusto? ¿Qué ajustas? ¿La orden? Si me equivoqué, para que devengue otro valor, para que descuente otro valor. Porque acá está claro. Si está publicado, está publicado. Está publicado. Cambias el estado a pendiente para que te permita modificar, lo modificas, lo ajustas y lo vuelves a pasar a publicado. Pero tienes que tener permiso para ello. Sí, sí. O sea, se va modificando la orden. Sí. Pero Si yo lo hago en un periodo posterior a la publicación, ¿cómo me Posterior. impactan en el resultado? Digamos? La publicación fue del mes de septiembre ¿sí? y me impactó, me devengó en ventas en el mes de septiembre. Lo publicaste ya. Yo lo publiqué. Yo lo ajusto en el mes de octubre porque Nosotros, Había mira, dicho que era para adelante, no me ajuste. ¿cómo se registra esa modificación de la sí, publicación? lo que pasa es que en AdOnline, en lo que es orden, anuncio, su modelo en el fondo no es transaccional. ¿sí? Nosotros tenemos un elemento publicitario que es la orden y un elemento, y detrás de esa orden hay elementos comerciales que están ahí asociados, ¿de acuerdo? Ese movimiento que está ahí en esa orden se convierte en un documento fiscal que es la factura, que sí es transaccional, es decir, aquí yo voy a hacer ajustes y todos los ajustes que le haga factura impactan directamente en el anuncio. ¿vale? Si nosotros tenemos un anuncio que está vinculado a un acuerdo y no a una factura, ese anuncio puede ser sometido a modificaciones que van a impactar, lo voy a tener en un historial al menos para saber lo que hicieron, pero no es que voy a guardar la foto del anterior anuncio. En AdOnline no. Lo que pasa es que nosotros tenemos otra herramienta que es Gateway, que lo veremos en las próximas venidas, que yo sí puedo estar informándote en detalle cada movimiento que ocurra. Y te puedo mandar, si quieres llevar esas transacciones en alguna tabla, en alguna base de datos donde tú puedas obtener esa información. ¿Qué puedo hacer yo? Cada movimiento que tú hagas en la orden, porque este movimiento de ajuste es así, ya publicó, está publicado, eso se envió por Gateway, publicado a algún sitio y está allá. Hoy me toca modificarlo porque viene un ajuste, vale, lo modifico, lo cambio de estado pendiente, ya cambiarlo a estado pendiente me permite modificar, hago el cambio, guardo y vuelvo a poner modificado, ya. Cuando eso pasa, el Gateway sabe, hey, la tocaron, lo vuelvo a enviar. Y cuando te llegue allá, va a llegar el mismo anuncio, te lo va a registrar también, te va a decir, usuario que lo modificó, hora que modificó, qué hizo y el detalle efectivamente del cambio que hizo. Cambió la tasa, cambió el descuento, cambió el recargo. ¿Por qué? Porque AdOnline, acuérdense que no es, primero para empezar, no es un sistema contable, no es un sistema administrativo contable, no maneja transacciones en cuanto a la orden. Es un producto hecho para publicar y además para la gestión comercial que tiene que ver con la publicidad. Entonces la orden tiene ese concepto y lo cubre todo, lo hemos visto y cubre todo. Lo que sí, como se metió la parte de facturación, la facturación sí cubre movimiento transaccional. Es decir, en la facturación tú no le cambias el estado a una factura. Nunca. Tú generas documentos hacia esa factura. Y esos documentos impactan directamente en el anuncio, que es lo que le decía Cristian. Hoy vale 120. Hiciste una anulación, ahora vale 70. No es que, no es que vas a ver la orden que te dice 120 menos 50. Ahora 70. Eso no lo tienes así. Tú tienes el resultado final siempre en la orden. Y la consulta de historial, que veo el botón allá y Sí. que lo he visto por todos lados. Sí. Eso se vincula a lo que dijiste antes de También, yo puedo pararme aquí, que ahí podés ver. yo me el puedo cambio parar que- sobre una orden y directamente ver todos los movimientos históricos que se le han hecho a la orden, todos los ¿Incluyendo el de ajustes, recién? todo ese recién. Ah, bueno, entonces, de última, los efectos de auditoría interna, digamos. Tienes Sí, toda la la historia. información está, me refiero. Ahí está. Sí, era más a registración Pero hay que que... ver. No, por eso nos pasó en varias oportunidades en otro sistema en Sí. el cual necesitábamos saber. Belén creo que va a hacer una pregunta. Adelante. No, sí, quiero volver a eso que dijo Euge porque la verdad que es importante y nosotros lo hacemos seguido y me queda una duda. Cuando vos le volvés a mandar por el gateway, que le decís, mira, este aviso sale 70, no 100, ¿lo que viaja es el ajuste que vos le hiciste? ¿O Viaja lo que te quieras pasa que lo viaje.
Viaja lo que quieras que viaje. Gateway es un programa, lo van a ver, no me estoy adelantando, pero tú configuras los campos y los que quieras mandar. No es algo que es estándar, tú lo configuras. Tú le dices, claro, tú le puedes decir, todos los movimientos que tú hagas llevan motivos. Entonces yo puedo decirle, mándame todos los motivos por los cuales hiciste el ajuste. O puedes mandar el valor pisado nuevo. El nuevo y lo registro y pongo todo el detalle posible, lo puedo enviar. ¿Vale? El gateway es parametrizable, no es algo que envía, no. Ahora envía lo que tú necesitas que envíe. Esa orden que tiene una parte facturada, como decía Eugenia, que es independiente a la pública, porque son cuotas. Sí, es correcto. Es que la orden no está facturada. No, en el caso que decía Eugenia, que está facturada en un mes. ¿Ya? Y vos después modificás por alguna razón. ¿Qué impacto o qué movida hace eso? Es que, mira, ¿sabes qué? Hay un modelo de integración detrás de esto, ¿ya? Que obviamente tiene que cumplir con lo que ustedes requieran para poder hacer ese movimiento de integración. ¿Ah? Entonces, cuando tú tienes una orden facturada para publicaciones futuras, tú haces una orden en septiembre que tiene todas sus fechas de publicación en el mes de octubre, ¿correcto? Pero la facturo en septiembre. Eso, el solo hecho de tener ese movimiento tiene un reflejo. Hablemos de la contabilidad. Entonces yo voy a tener la factura, donde voy a tener clientes contra avisos por servir, y luego voy a tener la orden en avisos por servir, ¿cierto? Y ahí va a estar el monto. Cuando se empiece a ejecutar la publicación, mes a mes, es decir, lunes, martes, miércoles, jueves del mes de octubre, yo voy a llevar mi avisos por servir a resultados, ¿correcto? Pero esa es una interpretación que está al otro lado del puente. Yo lo que me tengo que preocupar es enviarte la información necesaria para que lo podamos interpretar. Ahora, recuerda que nosotros tuvimos una conversación de esto. Ahí esa es una caja que tenemos que picar. ¿Ah? Sí. ¿Por qué? Porque tengo que tomar esos movimientos y decir, ya, esto los voy a interpretar ¿cómo? ¿Cuáles son los asientos que voy a hacer con estos movimientos? Voy a rebajar de aquí, voy a rebajar de acá. De hecho, por ejemplo, las mismas notas de crédito. Esta nota de crédito, tengo un movimiento que viene por una nota de crédito que es del tipo anulación. ¿Tiene un reflejo contable? Correcto. Sí. ¿Qué reflejo contable tiene? ¿Qué decir? El que tú digas. Por eso es que nosotros en muchos lugares tenemos el código contable. Que el código contable a lo mejor es una cuenta, a lo mejor es un par de letras, a lo mejor es un literal. ¿Por qué? Porque eso nos va a ayudar a que cuando salga por la interfaz, al otro lado, el que tiene la inteligencia, diga, ah, viene una nota de crédito que está afectando una publicación del mes pasado y es de tipo anulación. Esta es la cuenta contable 57. ¿Va a rebajar IVA? ¿No rebaja IVA? Esa es la inteligencia que tiene esa pieza. Esa pieza tiene que interpretar el movimiento y obviamente tiene que hacerlo de forma tal que sea congruente. Si tú tienes, voy al otro caso, si tienes un acuerdo que facturas en enero por 100.000 y no tienes movimientos de publicación hasta el mes de septiembre, lo que vas a tener en el mes de enero, ¿cierto?, es cliente contra acuerdos por servir. Y luego recién en el mes de septiembre, cuando se hicieron las publicaciones, vas a tener acuerdos por servir contra venta. Ahora, ¿qué pasa con la factura? Yo podría decir antes, pero espérate un poquitito. De hecho, nosotros lo vamos a hacer así. Yo quiero contabilizar el acuerdo, independiente de si está facturado o no. Es decir, cada vez que yo ingreso un acuerdo y lo pongo en estado firme, tengo avisos por servir contra avisos por facturar. Y cuando facturo, tengo avisos por facturar contra avisos por servir. Y ahí con eso voy haciendo el enjuague para que esto
se comporte de manera Eso bien. a nivel contable, pero tu pregunta era otra mejor. Me fui por otro lado. Sí, No, está bien. Está bien. Era esa, era más vinculada a la información, pero, Que también, llega ya. pero también es a nivel contable. Claro, tú quieres el detalle transaccional, que es lo que dice Belén, que le preocupa. ¿Qué es lo que quieren? Quieren ese detalle de transacciones que has hecho, lo vas a tener allá. En realidad, nosotros lo que tenemos que informarte es cada movimiento. Pero hay una capacidad interpretativa que tenemos que desarrollar. Hay una pieza de software que hay que Sí, pero desarrollar. tiene que ser coherente con el código contable que le mandas. Claro. Tiene que estar pensada esa interpretación Sí, para que exacto. el acá diga. Exactamente, Sí, todos los voy a elementos. decir algo, vos José, corregime que sos, bueno, vos también que sos contador. No hay cuentas para registrar los acuerdos por servicio, por ejemplo. Pero es una definición. Es una definición, porque nunca teníamos una estructura para registrar Claro. los acuerdos. Sí, pero cuando vean Gateway vas a ver que en Gateway puedes colocar fórmulas donde tú mismo le puedes hacer preguntas como que si el acuerdo tiene esta condición y no ha consumido nada, para mí es un código de cuenta tal. Pero ojo, Si ya Ah, consumió, no vale vale, hacer la o sea, transacción. Incluso, Claro. incluso lo que decíamos hoy, cuando anular una factura porque es incobrable, hay que ver si la decisión es, tenemos que configurar entre todos, si la decisión es emitir una nota de crédito o no. Claro. Por ahí Claro. no es la decisión de emitir una nota de crédito. Yo hice eso como un ejemplo, pero tienes razón, ese tipo de cosas lo tienen que ver. No podés emitir porque no podés tomarte el IVA por eso, entonces Claro, tenés que mandarlo a incobrable directamente. Hay hay un montón de... Sí, hay un montón de cosas, cada cosa Ahora, que va a lo que impactar. tú sí, dices todo. es que si tú no tienes una cuenta hoy día para reconocer ese pasivo por la sola creación del acuerdo, entonces no va a existir ese movimiento. Claro. No va a existir hasta Porque a lo que mejor hay lo sacar factures. una cuenta también. ¿Y cuánto tiempo puede estar un aviso sin facturar? Y sí, todo el tiempo que quieran, lo La que vida dure entera. la vida entera. ¿Tengo algún reporte que yo me digo cuáles son los Ah, Sí. Sí. De hecho, normalmente en las implementaciones tú tienes que crear un reporte que se llama pendientes por facturar. Ese es lo primero que hacemos. O el pendientes por servir. Claro. Muy bien. Son herramientas de control que te van a permitir poder llevar un control de lo que no quieres que se te quede. Sí, sí. Ahora, No debería quedar nada sin facturar, digamos. Si está el aviso, debería facturarse. como regla, Después, si está mal, se anula, pero exacto, debería facturarse. como regla debería ser así. Pero el sistema no te puede restringir a eso. Te da herramientas para que tú puedas... Claro, vos tenés que armarlo. Ah, Belén, tú ibas a hacer una pregunta. Sí, perdón. El tema de la ingeniería que después hagamos en el gateway y las interfaces está clarísimo. Lo que a mí no me convence demasiado es la dinámica de tener que pasar a pendiente, después de nuevo en firme o publicado, una orden, cuando en realidad a lo mejor debería como quedar asentado el ajuste que uno le hace, pero que no es facturable ese ajuste, y que el gateway lo lea como un asiento, ¿me explico? Así No. como el anuncio, No te el explicas. gateway lo lee y lo Yo- transforma a ventas. ¿Me escuchás? Es que lo que pasa Sí, pero podría ser más descriptiva, no, yo no te entiendo. Mira, por ejemplo, el hecho de tener que un aviso publicó bajo un acuerdo. Yo hice una factura por un acuerdo y después tengo las diferentes publicaciones. Primer publicación, no sé, hay un error en el precio, ya pasó, ya publicó, al mes siguiente yo le hago un ajuste. Eso es lo que hacemos ahí. Tengo que pasar esa primera publicación a pendiente, hacerle el ajuste y volverla a pasar a publicado. Es como que tengo que cambiarle el estado, forzar cambiar el estado de una orden cuando en realidad no es pendiente, sino que ya Lo tienes que cambiar para que te publicó, permita. ya modificar. devengó, todo. Es como que me quedaría el valor de la orden por el monto final, cuando en realidad a lo mejor deberíamos, no sé si se puede, ¿no? Estoy tirando al aire, buscar una forma de que quede ese movimiento registrado y que el gateway, así como lee un anuncio que publicó sin ser facturado y lo transforma a ventas, o cuando lo hagamos lo transformará a ventas, leer también este movimiento como una menor venta, digamos, relacionada a un anuncio. ¿Se entiende o no? Vale, pero ahí partimos de un supuesto que el sistema no va a permitir nunca, que es modificar un anuncio que está en estado publicado.
nosotros una de las cosas que dijo José en los primeros días es que cuando un anuncio pasa de estado pendiente a publicado es porque efectivamente publicó. Y por tanto tenemos que resguardar que la información asociada a ese estado quede a firme. De hecho, no todos los usuarios necesariamente pueden tener privilegios para hacer esta modificación que tú mencionas, ¿vale? Es decir, el hecho de pasarlo a estado pendiente y hacer la modificación, digamos que es restrictivo. Hay usuarios que sí lo van a poder hacer o no lo van a poder hacer. Ahora, esto es solamente para anuncios que tienen relación con un acuerdo, y un acuerdo de facturación en cuotas, porque tú de alguna forma tienes que proteger al anuncio para que nadie más lo pueda modificar, o si no el anuncio se modifica por cualquier cosa. ¿Y cómo refleja eso? No lo proteges, ¿me entiendes o no? Ahora, a lo mejor efectivamente no es lo que a ti te parece más natural, pero es la forma que el sistema tiene de poder proteger la información. Claro, pero así como le creas el reparo a un anuncio cualquiera. A un anuncio no, a la factura. ¿Cómo? Claro, los reparos son solo de factura, no anuncios. No existe el concepto de reparo en online en órdenes ni en anuncios. En un anuncio. Solo facturas. No, y el detalle está en que esto de modificar, pasar a pendiente, modificar y después a publicado, es para anuncios sobre acuerdo de pago en cuotas. En cuotas, específicamente. Es en ese caso. Específicamente en eso. No es cualquier orden. Claro, porque los anuncios que ya están facturados. Sí, eso se entendió. Sí, Claro. sí, eso se entendió, pero no me queda muy. O sea, no sé, no me queda ahí. No te cierras, sí, yo te entiendo. No, es que ella propone un modelo al estilo reparo. Lo que pasa es que ustedes lo comparan con lo que hacen hoy. El estado del anuncio, está claro. Yo te entiendo, Belén, pero creo que no te voy a poder ayudar. Claro, es entendible la necesidad de Belén, porque justamente utilizar un modelo similar al reparo para un aviso, pero también el reparo de factura para un aviso, una publicación, pero también yo desde el lado de tecnología entiendo de que vos tenés que preservar, digamos, esta cuestión de que no se toquetee la integridad del dato. La integridad del dato. Sí. O sea, esto es tecnológico puro. Sí. ¿Alguien más iba a hacer una pregunta, parece? Ahí sí podés romper el sistema. Sí, la consulta era respecto al mismo tema. Una factura de un acuerdo se puede reparar para ajustar esa diferencia de la orden, ¿o no? O sea, tú puedes reparar la factura, pero no tiene ninguna relación con la orden. Porque las facturas de cuota no están asociadas a la orden. Claro. Entonces, refleja que ajustaste la factura, pero no refleja que el ajuste era por el aviso. Su valor original. Pues yo me imagino que el ajuste que hacen el aviso, lo imagino yo, lo hacen porque ese aviso lo pautaron mal. Sí. Porque ya lo facturado está facturado. Lo pautaron mal para que rebaje el saldo Exacto. correcto del acuerdo. Está rebajando mal el saldo. Que Ese puede es el ser tema. más o menos, depende. Exacto. Podría estar rebajando más o de pronto rebajó Pero más. si el aviso está publicado, Y no lo se lo puede puede- hacer contra avisos que todavía no publican. Y no se puede Claro, reparar lo el que acuerdo. podrías hacer, eso es un buen dato, mira. Si está Podrías publicado, ir a los tiene anuncios sentido que no ha lo publicado y le haces el ajuste del anuncio no publicado. Porque si es Sí, pero va a la quedar, verdad que va a quedar no. uno pero unitariamente van a quedar No, registrados bien, incorrectamente, Sí, digamos. sí, sí. Uno va a ser más caro de lo que debía ser o más barato de lo que Y debía no se ser. puede ampliar los márgenes del acuerdo, por ejemplo. Por culpa de... De un error, que tuviste un error o le das un poco más de remanente, le das un poco más de es como saldo. que el aviso publicado que se cobró de más, ponele, te hace que te excedas del acuerdo. O sea, si tú cobraste de Dale más, más tú al acuerdo holgura. le puedes ampliar su saldo dándole un remanente. ¿No? Claro. Porque O sea, publique un poco más y le pones una cuota finalizada para que no le factures ese remanente extra. Y va a depender de cada caso, cuál fue el error. Son muchos casos que tenés así. Tenemos muchas transacciones en acuerdos y pasan de que hay errores de carga o hay errores de la orden, digamos, que se indica o hay a veces
en el mes traslado de, Y anular esa de orden. cosas que que Y anular quizás esa orden facturamos de más de impacto. digital de lo que correspondía en un mes y lo pasamos a papel otro. Claro, pero acordate que ahora va a ser Ahora por no, los ahora- servidos ahora. Ahora Se te acabó, No vamos se te por acabó el curro. Ahora va a tener que estar No vamos por los buenísimo, servidos. Ahora se acabó el curro. No vamos por los servidos. Esa Ahora va a de estar redireccionar bien así. Y tenés un retorno de Millennium Bueno, que tampoco lo un va a y le repetir pensás, mucho, porque se ¿Eh? publicó Al en un principio. lugar. No, sí, yo creo que está bien así. No, yo creo que no. Hay que apuntar hacia el origen de esas transacciones. ¿Ah? Claro, Es decir, si vemos Ahora, que estamos haciendo. No hemos visto bajo, mucho de la orden, estamos bajo. porque en realidad tú No, una no, orden no, también la no, puedes no, anular. No, pero fíjate lo Sí, pero siguiente, ya si tú publicó. tienes. Pero ya publicó. Pero la puedes anular. Es que sí. Ustedes Es son que si vos la especialistas. no, pero si vos la anulás, Todo lo que es tenés papel que lo cambiar la mandan a fecha para crear una Ha sido nueva. mucho. Por la modificación. Tendrías que crear una nueva Por una con la fecha que- fecha anterior. Pero se puede hacer eso. Si tienes permiso, sí. Con fechas de cosas no ya publicadas. Ahí Si tienes permiso, sí. Pero si Y te ahora cambió el con ese periodo y contrato ya las por devengaste, los percibos, la anulación, o sea, impactaría la anulación y después la creación del nuevo. Es que esas cosas todas, a ver, lo que dice Cristian es que en el fondo tenemos que definir Sí, cómo va a ser el buscar- modelo que vamos a enviar la información de integración. El modelo de integración nos va a definir qué hacemos. También es verdad lo que él dice, que uno tiene en la cabeza pensando en lo que cómo hace ahora Es actualmente. que están, claro, están Sí, enfocados en lo que Quizás hace cuando hoy día. tenemos un poco todo, No, quizás eso sea no es se en reduzca. cómo, digamos, no es en cómo se hace, digamos, sino lo que pasa, digamos. Sería No. óptimo que todo naciera Sí, lo que- perfecto y no. Lo que pasa es que tú me preguntas, tú me dices a mí, mira, la pregunta nació como, ¿cómo sé yo dónde queda registrado el ajuste que hice? Eso es una pregunta que ya te la explicamos. Ahí en el historial está el ajuste. Si es para auditoría, que fue lo que dijeron, ¿verdad? Ahí está. Ah, no, pero es que el problema es que ¿cómo hago yo el registro del movimiento? Te lo explicamos. Cambias el estado porque hay que preservar el estado del anuncio. O sea, lo que te quiero decir es que los movimientos los puedes hacer. Lo que pasa es que tú estás esperando tener el informe como lo tienes ahora, que es un sistema que le das así para ver cuántos ajustes hicimos. Eso lo vamos a tener de otra manera, no necesariamente aquí. De forma natural aquí no. Lo que dijo Cristian, no te lo puedo resolver de forma natural aquí, pero se podría resolver con la integración, con otras cosas, ¿vale? Vaya, Está claro. bueno, Belén, No me van a ¿podemos invitar comer, más. Belén? No me van a invitar más. Se la desmayó, próxima. Belén. Sí, vayan. Vale, Vaya, vale, vaya. vamos a la tarde. Gracias, Bueno, gracias, gracias. chao. Chao, chicos. Chao. Hablamos.